Muy buenos días. Pertenecemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la USO. Nosotros también presentamos un informe a la Comisión de la Verdad que refleja, digamos, un genocidio contra la Unión Sindical Obrera. Pero para situarnos un poco, yo quisiera decirles que la USO fue creada hace casi 100 años. El 10 de febrero de 1923 fue creada en Barrancabermeja en condiciones muy hostiles, en la clandestinidad. Digamos, los gobiernos conservadores eran reacios a aceptar cualquier formación de sindicatos. La USO fue, digamos, creada en medio de la presión de las autoridades locales, entonces fue muy difícil crear el sindicato. Para darles un ejemplo, en 1924-1927 se hicieron 2 huelgas muy importantes en Barrancabermeja de los trabajadores petroleros y fueron heridos varios trabajadores y asesinados varios trabajadores. Se presentó el destierro. Digamos, Raúl Eduardo Maecha, ustedes lo conocen muy bien, Magdalena Medio, lideró estas marchas, estas protestas y fue condenado al destierro. O sea, estamos hablando de hace casi 100 años, ¿no? La práctica del destierro, y él fue obligado a salir de la zona, a Barrancabermeja. No, o sea, se le prohibía entrar a Barrancabermeja para organizar a los trabajadores petroleros. Entonces, la USO desde su creación, digamos, ha sido muy importante en el país. Yo creo que ese es uno de los sindicatos más importantes en la historia del país, ya va a cumplir 100 años. Y la USO, digamos, sus protestas salen del margen meramente laboral. Entonces la USO se ha caracterizado por pedir, digamos, cambios de gobiernos, transformación social, o sea, buscar un país distinto y, digamos, por eso se ha convertido en un objeto militar legítimo, ¿no? Así lo decían las fuerzas militares. Y quisiera decirles que la USO, por ejemplo, fue la que dio origen a Ecopetrol, ¿no? En 1951 fue gracias a la USO. La USO siempre ha buscado la nacionalización de los recursos naturales y por eso se crea Ecopetrol gracias a una cantidad de marchas y de huelgas, y en 1951 es creada Ecopetrol. Entonces, por eso la USO se convierte, digamos, en un objeto militar, un objetivo militar. Y llega, digamos, el enemigo interno. Ese concepto del enemigo interno. Yo tenía por ahí, acá, por ejemplo, este es un manual contra guerrilla, nosotros lo encontramos, y es lo que decía, ¿no? Sindicatos, centrales, obreras y magisterios eran considerados el enemigo interno. Entre esas estaba la Unión Sindical Obrera. Y en Barrancabermeja se presenta todo un proceso muy complejo de creación de redes de inteligencias militares. Está la red de inteligencia 07, la tristemente recordada, que asesinó a 100 líderes sindicales y políticos en el Magdalena Medio, entre ellos algunos dirigentes de la USO. Y entonces ahí vemos cómo la USO se convierte en objeto militar legítimo. La USO en Barrancabermeja era muy importante, lideraba muchas huelgas, paros cívicos por la dotación de servicios públicos. Entonces la USO se convirtió, digamos, en un objetivo muy, muy claro de las Fuerzas Armadas. La red de inteligencia militar era, digamos, una combinación entre el Batallón Nueva Granada, por ejemplo, la Armada Nacional y la policía. Entonces, digamos, y asesinaban a dirigentes sindicales y políticos en el Magdalena Medio. Después de que llega toda esa arremetida contra la USO de parte del Estado, el terrorismo de Estado, llegan los paramilitares. O sea, lo que hicieron las Fuerzas Armadas es abrirle campo a los paramilitares, y la USO sufre una segunda ola de asesinatos, esta vez por parte de los militares, que incluso decían que la USO, digamos, era un brazo político de las insurgencias y era necesario asesinarlo. Entonces, varios dirigentes sindicales fueron señalados como integrantes de las insurgencias, ¿no? También la estigmatización. Entonces, también se presentaron muchos asesinatos, sobre todo en el Magdalena Medio, en contra de la USO. Por favor, la otra. Solo para darles un ejemplo, entre 1985 y 1995 se presenta el 50% de los asesinatos contra la USO, ¿no? Entonces estamos hablando de una cifra realmente grande, son 125 asesinatos en total, pero en ese periodo se presentan ya el 50% de los asesinatos. Entonces estamos hablando de una política de exterminio contra el sindicato. Y se tiene, claro, digamos, algunas sentencias que participan en esos asesinatos, obviamente la Armada Nacional y la red de inteligencia militar de Barrancabermeja. Aquí tenemos, digamos, los panfletos que llegaban a la sede de la USO en Barrancabermeja.
amenazando a la dirigencia del abuso. Están aquí los paramilitares de la USAC que decían que había que tomarse Barranca Bermeja porque, digamos, era una ciudad roja y era, digamos, una arremetida contra la ciudad para tomarse el control de la ciudad, porque supuestamente era una ciudad con muchos movimientos cívicos y políticos muy fuertes y además también supuestamente con una presencia guerrillera muy fuerte, y entre ellos la USO estaba, digamos, como un objetivo muy presente ahí. Y aquí tenemos, digamos, la masacre del 16 de mayo del 98, en donde hay 7 personas asesinadas y varias desaparecidas, fue hecha por los paramilitares, y entre ellas está, digamos, cómplice una persona que era el jefe de seguridad de Ecopetrol, ¿no? Que creo que ahora va su proceso a la JEP, pero era este sujeto coordinaba con los paramilitares el ingreso a Barranca Bermeja y también, digamos, la USO ahí quedó, digamos, como objetivo, digamos, incluso pues por la seguridad de Ecopetrol, ¿no? Entonces aquí también tenemos, digamos, el sector empresarial, Ecopetrol, digamos, como también hay copartícipe en la violencia y la violación de derechos humanos contra la USO y también otras empresas petroleras. Bueno, aquí tenemos, digamos, unas cifras que nosotros hemos podido recolectar sobre violencia contra la USO y son 125 asesinatos en casi 40 años, son 125 asesinatos, lo que convierte a la USO en uno de los sindicatos más golpeados por la violencia. Hay secuestrados, hay exiliados, hay desaparecidos, hay atentados, hay amenazas y hay judicializados. Por la justicia sin rostro, entre la década del 90, más de 30 dirigentes sindicales de la USO fueron llevados a la cárcel, pagaron prisión por montajes judiciales, obviamente la justicia sin rostro, y unos tuvieron que irse del país, digamos, exiliados. ¿Quiénes son los responsables, digamos, de toda esta violencia? Pues hemos podido, digamos, documentar que obviamente está el Estado, como lo señalaba antes, y están los paramilitares. Bueno, entonces están ahí en contubernio las Fuerzas Armadas y los paramilitares, sobre todo en una región donde es altamente militarizada, como el Magdalena Medio, aunque también está el Catatumbo, donde no se entiende cómo se perpetraban estos asesinatos cuando estaba totalmente militarizada la zona. Entonces estamos entre esos dos responsables y también cabría señalar la responsabilidad de las empresas petroleras y de la empresa estatal también, Ecopetrol. Aquí tenemos unas imágenes rápidamente de algunos líderes asesinados. Está Manuel Gustavo Chacón, muy conocido en el Magdalena Medio, en Barranca, en Bucaramanga, por su liderazgo. Fue asesinado el 15 de enero de 1988, ya 33 años, 26 disparos por, digamos, un grupo de la Armada Nacional. Hay un condenado que es de la Armada Nacional a 16 años, ¿no? Otro tenemos a Hamed Consuegra, también él era integrante del Partido Comunista de la UP, también fue asesinado en ese periodo. Tenemos aquí a otros 2 compañeros, también en ese mismo periodo, también eran integrantes de la Unión Patriótica y también fueron asesinados en ese periodo. Jorge Orlando Higuita, que para el momento era concejal, en 1989 era concejal por la UP en Barranca Bermeja, también fue asesinado. Aquí tenemos otros 2, Nelson Támara, Alirio Bermúdez. Alirio Bermúdez en el momento de asesinato era el presidente del Consejo de Yondó, Antioquia, muy cerca a Barranca Bermeja. También fue asesinado por las Fuerzas Armadas. Aquí tenemos, digamos, en prensa cómo se titula. Él era presidente del Consejo de Yondó y además dirigente sindical de la USO. Y estos son, digamos, ya asesinatos de los grupos paramilitares, son desaparecidos. Uno en el Magdalena Medio, en Sabana de Torres, y el otro en Catatumbo. Tenemos a otro que es Auris Aramarrugo, también muy conocido, fue asesinado en Cartagena por los grupos paramilitares por su liderazgo en contra de la privatización de la refinería de Cartagena. Y Rafael Jaime Estorra, también asesinado por los grupos paramilitares en Barranca Bermeja. Y bueno, hasta ahí yo dejaría. Muchas gracias.